Era una mañana calurosa, pero no por el sol. Fue por la vergüenza, por la humillación, por la mirada de decenas de personas que fingieron no ver nada. «¡Muévete, imbécil!», gritó ella, alzando el vaso de cartón como si fuera un trofeo, antes de lanzarle el contenido directamente al pecho. El café ardiente empapó la camisa blanca del joven limpiador. El líquido marrón resbaló por su abdomen, manchando el logo bordado del hotel. El silencio que siguió fue más cruel que el grito. Ella soltó una carcajada seca, sin apartar la vista de él, altísima, en sus tacones de diseñador, con gafas oscuras y un bolso que costaba más que el salario anual de él. Se giró hacia su amiga y añadió: «Ni para esquivar sirve. Qué torpe. Por algo limpia el suelo, ¿no?». Su amiga rió también, forzada, incómoda, como si no estuviera segura de hasta dónde estaba permitido reír. «Dale like si tú también crees que el respeto no debería depender del uniforme que uno lleva. Y suscríbete, porque lo que vas a ver hoy te va a dejar pensando», dijo una voz en off que solo tú, espectador, podías oír. El joven no dijo una palabra. Bajó la mirada. Se agachó a recoger el vaso que ella había tirado al suelo después de vaciarlo sobre él. Lo depositó con cuidado en el bote de basura, y con la misma serenidad con la que había llegado, volvió a su carrito de limpieza. Ella ya ni lo miraba. Estaba ocupada tomándose selfies frente al vestíbulo del hotel, asegurándose de capturar el reflejo del logo dorado detrás de ella. «Asegúrate de que no quede ni una mancha en la entrada, ¿sí?», le gritó sin girarse, mientras sacaba su labial y retocaba su sonrisa frente al espejo de su celular. El joven solo asintió. Tenía el rostro mojado. Quizás por el café. Quizás no solo por eso. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Era ella, la hija de Esteban Larrea, el magnate de la construcción, dueño del hotel, dueño de media ciudad. ¿Quién se atrevería? Ella se marchó riendo, lanzando su melena hacia atrás como si fuera una actriz de telenovela. Iba camino a la piscina privada del último piso. Mientras tanto, el chico con la camisa empapada regresó a su trabajo, a limpiar lo que ella había dejado atrás. «Lucía, por favor, intenta no causar más problemas», dijo la recepcionista con voz baja, cuando la vio entrar de nuevo, una hora después, con otra bebida en la mano. «¿Problemas? ¿Yo? Ay, Sophie, solo estaba poniéndole un poco de sabor al día. Ese chico, ¿cómo se llama? Miguel, debería agradecerme por hacerle caso», respondió Lucía, sonriendo con autosuficiencia. Sofía no respondió. Ya había visto ese comportamiento muchas veces. Lucía entraba y salía del hotel como si fuera suyo. Y técnicamente lo era. Al menos en parte. Todo el mundo lo sabía. Y nadie le decía nada. La joven se dirigió al ascensor privado, ignorando las miradas de los empleados. Apretó el botón del ático con el mismo dedo que había usado para señalar al limpiador horas antes. «Que limpien el cristal del jacuzzi. Ayer estaba empañado», ordenó al pasar por el mostrador. Mientras tanto, en el estacionamiento subterráneo, el chico se cambiaba de camisa. Llevaba otra limpia en su mochila, doblada con cuidado entre toallas. Se miró en el espejo del baño del personal. Tenía una marca roja en el pecho, pero no era grave. «No fue nada», murmuró, como si necesitara convencerse a sí mismo. En señora de limpieza, pasó a su lado y le ofreció una galleta. «No dejes que te afecte, hijo. Hay gente que solo sabe mirar hacia abajo». Él sonrió levemente, aceptando la galleta. Luego volvió a su carrito. Esa noche, Lucía publicó una historia en redes. «Hoy, un limpiador intentó interponerse entre mi café y yo. Spoiler, perdí el café. Él perdió la dignidad. Timare, ups, timarito, clase alta, timareo, no es mi culpa». Cientos de likes. Decenas de comentarios. «Eres icónica, reina. Ese tipo seguro lloró, jajaj. Como debe ser, la gente debe saber su lugar». Pero no todos los comentarios eran así. Uno, sin foto de perfil, escribió: «El respeto se nota cuando nadie te obliga a tenerlo, pero también se nota cuando no lo tienes, aunque lo finjas». Lucía no respondió.
No lo necesitaba. Ella nunca respondía a nadie por debajo de su nivel. O eso creía. El vestíbulo del hotel estaba cubierto de mármol blanco importado, con columnas brillantes y lámparas de cristal que colgaban desde una altura que parecía irreal. Cada sonido resonaba como en una catedral, y aún así, cuando Lucía atravesó la puerta giratoria esa mañana, fue su perfume lo que marcó la entrada. Todos la vieron. Algunos desviaron la mirada, otros bajaron la cabeza. Nadie la saludó con sinceridad, pero todos lo hicieron con cortesía. «Buenos días, señorita Larrea», dijo el gerente de turno, ajustándose la corbata al verla acercarse. «Buenos días, Esteban», respondió Lucía sin mirarlo directamente, caminando hacia el mostrador de recepción. Detrás de ella, dos maleteros que apenas la doblaban en edad cargaban sus bolsas de compras del día anterior. Nadie sabía cómo podía comprar tanto y usar tan poco. «Quiero que limpien la suite 1501 antes del mediodía y que cambien las flores. Las de ayer tenían un olor extraño», dijo con un tono firme, como si cada palabra fuera un decreto. Sofía, la recepcionista, anotó todo en la tablet sin levantar la cabeza. Lucía giró sobre sus tacones y echó un vistazo hacia la entrada. El joven limpiador no estaba allí. La alfombra estaba impecable, como si el café nunca hubiera caído sobre ella. Todo volvía a estar perfecto, tal como a ella le gustaba. «¿Dónde está el chico nuevo?», preguntó Lucía, deteniéndose a medio paso. «¿Quién?», respondió Sofía, aunque sabía a quién se refería. «El que arruinó mi vestido esta mañana, el que no supo apartarse. Creo que lo enviaron al área de servicio trasera», contestó la recepcionista en voz baja. Lucía no dijo nada, apretó los labios y se alejó, murmurando algo sobre la incompetencia del personal. En el tercer piso, detrás de la zona de lavandería, el joven recogía bandejas sucias y retiraba restos de comida de una pequeña sala de reuniones. Su camisa nueva ya tenía manchas de polvo. No se quejaba, no hablaba, simplemente trabajaba. Una camarera lo observaba desde la puerta. «¿Tú sabías quién era esa chica?», le preguntó. Él asintió, sin dejar de apilar los platos. «¿Y no piensas hacer nada?». «¿Qué harías tú?». La mujer no respondió. Se encogió de hombros y se fue. Él se quedó unos segundos en silencio, con un tenedor entre los dedos, mirando una mancha de salsa en la alfombra. Luego sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno, lo abrió discretamente y escribió una línea con una letra precisa, casi caligráfica. Cerró el cuaderno y lo volvió a guardar. Al mediodía, Lucía bajó a la terraza del segundo piso. Había reservado la mejor mesa, la que daba a la fuente central. Pidió un plato que no estaba en el menú. Nadie protestó. Mientras esperaba, revisaba sus redes sociales, mirando las reacciones al video que había publicado. Sus seguidores estaban encantados. La mayoría la aplaudía, algunos criticaban, pero ella los ignoraba. «Están celosos», dijo, medio en voz alta, mientras daba un sorbo a su agua con limón. Fue entonces cuando vio al chico de nuevo. Estaba del otro lado del jardín, recogiendo hojas caídas. Esta vez vestía uniforme de jardinería, con guantes de cuero y una gorra que le ocultaba el rostro. Lucía frunció el ceño. ¿No era el mismo de la mañana? ¿Ahora también cortaba ramas? Se levantó sin decir palabra, caminó hasta el borde de la terraza y le gritó desde arriba. «¿Te degradaron o te estás ofreciendo para más castigos?». Él levantó la cabeza lentamente. No dijo nada. Se limitó a mirar. Su mirada era tranquila. No había rabia, no había miedo, solo una calma difícil de soportar. «Podrías al menos pedir perdón por ensuciarme esta mañana», añadió ella, esperando una reacción. El joven bajó la cabeza y volvió a su tarea. Lucía se dio la vuelta con un resoplido. A los pocos segundos, su plato llegó. «Esto está frío», dijo, empujando el plato hacia el camarero sin tocarlo. «¿Desea que lo cambie?». «No, deseo que dejen de servirme como si fuera cualquier huésped». El camarero asintió,
recogió el plato y se retiró. Horas después, en el despacho del director general, un hombre de traje gris oscuro revisaba documentos. Tenía el rostro serio, sereno, acostumbrado a mandar sin levantar la voz. ¿Ya firmaron los papeles del acuerdo?, preguntó sin apartar la vista del informe. Sí, señor. Esta semana se concretará la fusión. El hombre asintió. Luego se puso de pie, caminó hasta la ventana y miró hacia la piscina, donde Lucía tomaba el sol, con gafas oscuras y auriculares. ¿Y el joven? Cumple su parte. Todo en orden. El hombre no respondió. Solo observó a su hija en silencio, con los ojos clavados en ella como si buscara algo detrás de la imagen. Déjenla actuar como quiera. Solo observen, ordenó finalmente. Lucía subió a su habitación al atardecer. Se duchó, cambió de vestido, se maquilló otra vez. Tenía una cena en el restaurante del hotel. Invitados importantes, inversionistas. Uno de ellos, un joven empresario extranjero del que no sabía mucho, pero su padre le había dicho que fuera amable. «Haz lo que sabes hacer», había dicho él. Lucía sonrió ante su reflejo. Ella sabía hacerlo. Sabía manejarse entre sonrisas y miradas. Lo que no sabía era que esa cena marcaría el comienzo de algo que estaba completamente fuera de su control. El restaurante del hotel, decorado con maderas oscuras y lámparas de luz cálida, olía a vino caro y carne recién servida. En la mesa principal, reservada con días de antelación, Lucía esperaba a los invitados como si ella fuera la anfitriona. No lo era, pero actuaba como si sí. Llevaba un vestido ajustado de seda negra, discreto y provocador al mismo tiempo, y unos tacones que la hacían sonar antes de llegar. El maître la saludó con una reverencia contenida. Sabía perfectamente quién era y qué podía significar su descontento para su trabajo. «El señor Martínez llegará en unos minutos», le dijo. «¿El socio nuevo?», preguntó ella, fingiendo poco interés. «Así es, viene acompañado». Lucía alzó una ceja. No se lo habían mencionado, pero sonrió. «Perfecto. Mientras más personas importantes, mejor». Se sentó, cruzó las piernas con elegancia estudiada y comenzó a revisar su celular. No tardó en recibir más notificaciones del video de esa mañana. A estas alturas, se había hecho viral entre sus seguidores. Algunos lo habían compartido incluso en cuentas de moda y estilo de vida, pero también aparecían comentarios nuevos, más serios, más duros. ¿Así es como trata la gente rica a los que trabajan? No es gracioso, es violencia. ¿Te gustaría que trataran así a tu hermano? Lucía los ignoró, como hacía siempre. Pero por alguna razón, esta vez le molestaron más de lo normal. Cerró el teléfono y levantó la vista justo cuando la puerta principal del restaurante se abrió. Dos personas entraron, un hombre mayor, que ella reconoció al instante. Era uno de los asesores financieros de su padre. Y junto a él, el joven de esa mañana. No llevaba uniforme, no cargaba escoba. Vestía traje oscuro, perfectamente entallado, con una camisa blanca y una corbata que debía haber costado más que el café que ella le tiró encima. Caminaba con seguridad. Saludaba sin inclinar la cabeza. Lucía se quedó inmóvil. «Buenas noches», dijo él sin sonreír. Su voz era serena, profunda, directa. Lucía no pudo responder de inmediato. El asesor financiero habló enseguida. «Lucía, te presento a Andrés Salgado. Es el hijo del nuevo socio del grupo. Estará aquí evaluando el funcionamiento del hotel por unas semanas. Andrés». Tonto, su voz, su rostro, era el mismo chico, pero distinto. Lucía forzó una sonrisa. «Un gusto», logró decir, extendiendo la mano. Él la miró por un segundo, como si evaluara algo. Luego estrechó su mano con firmeza. «El gusto es mío», dijo, y se sentó justo frente a ella. Durante los siguientes minutos, la conversación fluyó entre los adultos. Ella no dijo casi nada. Mantenía la compostura, pero por dentro, todo se desmoronaba. Él sabía. Tenía que saber. ¿Por qué no lo decía?
¿Por qué no hacía nada? Cuando trajeron los aperitivos, Lucía no pudo más. «Nos habíamos visto antes, ¿verdad?», preguntó, fingiendo amabilidad. Andrés la miró. Su expresión era neutra, imposible de leer. «Quizás he estado recorriendo las instalaciones estos días». Ella se aferró a su copa de vino. Él no le estaba jugando el juego. No buscaba venganza, o al menos no lo demostraba. Eso la ponía aún más nerviosa. Al terminar la cena, Andrés se levantó primero. Saludó con cortesía a los presentes y dijo: «Fue un placer. Nos veremos pronto». Lucía lo siguió con la mirada mientras salía, y solo entonces se dio cuenta de lo más inquietante. Durante toda la noche, él no había mencionado lo sucedido esa mañana, ni una sola palabra. Esa noche, en su habitación, Lucía no podía dormir. Miraba el techo, las luces suaves, el diseño perfecto, todo lo que siempre le había dado seguridad. Pero ahora no servía de nada. Encendió el celular y volvió a ver el video. Su risa, el café, el silencio. Luego fue a su perfil y leyó los últimos comentarios. ¿No te da vergüenza? El uniforme no define al ser humano. ¿Qué harías si supieras que ese limpiador era más importante que tú? Lucía apagó la pantalla. Y ahora tú, que estás viendo esta historia, ¿tú qué hubieras hecho si estuvieras en su lugar? ¿Te habrías disculpado de inmediato? ¿O habrías fingido como si nada? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. A la mañana siguiente, Lucía se miró al espejo durante más tiempo de lo habitual. El maquillaje estaba perfecto, el peinado impecable, pero algo en sus ojos no cuadraba. Se notaba tensa, como si llevara encima una prenda que no le pertenecía. «No seas ridícula», murmuró, ajustándose los pendientes de oro blanco. Bajó al vestíbulo con paso seguro, aunque cada sonido de sus tacones parecía más fuerte que de costumbre. Saludó de forma mecánica a los empleados, evitó mirar a Sofía y pasó directamente hacia la cafetería. Pocos minutos después, salió con un café en la mano, pero esta vez lo sostenía con más cuidado. Observó a su alrededor. Ningún limpiador, ningún jardinero, solo el silencio habitual del lujo. Subió al estacionamiento subterráneo. Su coche deportivo, rojo, brillante, la esperaba en el mismo lugar de siempre. Nadie más tenía permitido usar ese espacio. Era suyo, como todo lo demás. Abrió el maletero, sacó sus gafas de sol, se acomodó y encendió el motor. Pero al girar la cabeza para salir, lo vio. Allí estaba Andrés, de nuevo con el uniforme gris del personal, con un balde, una esponja y un trapo, justo al lado del coche, mirando el capó como si lo estudiara. Lucía apagó el motor y salió del auto. ¿Otra vez con el disfraz?, preguntó con tono sarcástico. Él no respondió de inmediato. Miró el coche y luego la miró a ella. Tu padre me pidió que revisara cómo responde el personal ante situaciones de presión. Decidí ensuciarme las manos para entender la estructura desde adentro. ¿Ensuciarte? ¿Tú llamas eso ensuciarse? ¿Tú cómo lo llamarías? Lucía apretó los labios. No sabía qué decir. Entonces, ¿te haces pasar por limpiador para jugar con todos? ¿Para ver cómo reaccionamos? Andrés dejó el trapo dentro del balde con precisión. No juego con nadie, solo observo. Pero sí, me interesaba ver cómo tratan aquí a los que no usan traje. Ella lo miró directamente. Su rostro estaba sereno, pero su voz cargaba una dureza imposible de ignorar. «¿Y tú me viste?», dijo ella finalmente. «Sí, desde el principio». Lucía desvió la mirada por primera vez. «¿Vas a decirle a mi padre?». «No hace falta», respondió Andrés, inclinándose para enjuagar la esponja. Él ya lo sabe. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. «¿Y entonces qué quieres? ¿Una disculpa pública? ¿Una historia con hashtag pidiendo perdón?». Él se incorporó lentamente. La miró con una expresión casi compasiva. «No quiero nada, pero tú deberías querer algo. Respeto, dignidad, punto propia. Porque si solo sabes ser poderosa cuando crees que alguien es débil,
Entonces no eres poderosa. Solo estás cómoda. Lucía tragó saliva. Se giró, entró al coche y arrancó sin decir una palabra. Andrés no la siguió con la mirada. Solo volvió a limpiar. Ese mismo día, Lucía llegó al hotel más temprano de lo usual. Tenía una reunión con el equipo de eventos, pero en realidad no podía dejar de pensar en lo que había dicho Andrés. Entró a la sala de conferencias como una tormenta. Todos se pusieron de pie. Ella ignoró los saludos. «Quiero hablar con mi padre», dijo directamente a la asistente ejecutiva. «Está en reunión, pero...» «Dile que es urgente». Minutos después, fue recibida en el despacho del piso superior. Su padre, sentado tras un escritorio de madera oscura, no levantó la vista enseguida. «¿Qué pasa?» Lucía cerró la puerta tras de sí. «¿Por qué no me dijiste quién era Andrés?» Esteban Larrea dejó la pluma sobre el papel. «No necesitabas saberlo. ¿Estabas probándome?» «No, pero sabía que ibas a fallar». Lucía se quedó sin habla por un segundo. Luego se acercó al escritorio. «¿Sabías que iba a humillar a alguien?» «Sabía que no ibas a ver a la persona frente a ti, solo el uniforme». Ella apretó los puños. «No es justo, me expusiste». Su padre se levantó. «¿Te expusiste sola? No fue una cámara escondida. Fuiste tú, con tus gestos, tus palabras, tus risas». Lucía bajó la cabeza. «No pensé que fuera importante». «Todo el mundo es importante, Lucía. Esa es la primera lección que fallaste». Hubo un silencio pesado. «Vas a disculparte», dijo él finalmente. «¿Qué? Hoy, y no en privado. Vas a hacerlo con la misma boca con la que lo humillaste». Lucía sintió que algo se le rompía por dentro. «¿Y si no lo hago?» Esteban la miró fijo. «Entonces ya no eres bienvenida en este hotel». Lucía no dijo nada. Salió del despacho con los pasos pesados y la espalda rígida. El silencio del pasillo la envolvió como una jaula. Los empleados la miraban con esa mezcla de respeto aprendido y compasión que solo aparece cuando alguien poderoso pierde el control. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con fuerza. Se dejó caer en el sofá, sin quitarse los tacones. Tenía que disculparse. No porque quisiera, porque no tenía opción. Porque su padre se lo exigía, y porque Andrés la había mirado con una calma que le dolía más que cualquier grito. Miró el celular. Pensó en escribir algo, publicarlo, dejarlo ahí y seguir como si nada. Pero no era suficiente. Lo sabía. Las palabras vacías ya no servían. Nadie las creía, ni siquiera ella. Se levantó, caminó hasta el espejo, respiró hondo. Esa tarde, a las 5 en punto, Lucía pidió reunir al personal del hotel en la terraza. El mensaje fue claro. Una reunión excepcional, obligatoria. Camareros, mucamas, jardineros, técnicos de mantenimiento. Todos estaban allí. Nadie sabía para qué. Algunos murmuraban, otros cruzaban miradas de curiosidad. Andrés llegó último. Se quedó al fondo, de pie, con las manos en los bolsillos. Lucía apareció con un vestido sencillo, sin maquillaje, sin joyas, sin gafas oscuras. Era la primera vez que muchos la veían así. Caminó hasta el centro y se quedó en silencio unos segundos. «Gracias por venir», dijo finalmente, con voz firme, aunque sin el tono de siempre. «Quiero decir algo, a todos y sobre todo a alguien en especial». Buscó a Andrés con la mirada. Él no se movió. Solo la miraba. «Lo que hice el otro día no tiene justificación. Fue cruel, arrogante y cobarde. No porque él resultara ser alguien importante, sino porque lo traté como si no valiera nada». Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos bajaron la mirada. Otros observaban con atención. «He vivido pensando que el poder me protegía, que podía hacer lo que quisiera, decir lo que quisiera, y luego seguir adelante sin consecuencias. Pero me equivoqué». Hizo una pausa. Respiró hondo. «No pido que me perdonen, pero quiero que sepan que entendí, que estoy aprendiendo y que estoy avergonzada». Se giró hacia Andrés. «Y a ti, no tengo palabras que puedan borrar lo que hice. Pero sí tengo algo que no solía tener:
la voluntad de cambiar. Andrés no respondió enseguida. Caminó lentamente hacia ella. Se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Estás arrepentida porque fuiste injusta o porque te descubrieron? La pregunta cayó como un peso en el aire. Lucía lo miró a los ojos. Estoy arrepentida porque fui injusta y porque fui estúpida, no porque tú resultaras ser el hijo de un socio, sino porque no vi al ser humano que tenías delante. Hubo un largo silencio. Entonces Andrés asintió, con un gesto casi imperceptible. Aceptar una disculpa es fácil. Creer en ella, no tanto. Pero eso no depende de mí. Depende de lo que hagas después de hoy. Lucía bajó la cabeza. Entonces empezaré hoy. La reunión terminó sin aplausos, sin comentarios, solo con un silencio que pesaba menos que antes, como si el aire se hubiera limpiado un poco. Andrés se marchó sin más palabras. Lucía se quedó unos minutos sola, mirando el jardín. Esa noche, mientras todos cenaban en el comedor del personal, el gerente general entró con 2 copias de un contrato. Todos guardaron silencio. Tenemos un nuevo socio, y él quiere hablar con ustedes. Andrés apareció detrás, esta vez en traje, pero no en modo oficial. Llevaba la chaqueta colgada al brazo y las mangas de la camisa remangadas. Gracias por recibirme durante estos días, dijo. Observé mucho, aprendí más y tomé decisiones. Hizo una pausa. A partir de ahora, todas las áreas tendrán representación en la planificación del hotel. Quiero escuchar sus voces, no solo sus reportes. El respeto no será un valor de folleto, será una práctica diaria. Algunos empleados aplaudieron, otros se miraban sin saber si creérselo. Y sí, añadió Andrés con una leve sonrisa. Seguiré viniendo por aquí de vez en cuando, pero no como socio, como aprendiz. Lucía escuchó todo desde la escalera de servicio. No bajó, no habló, pero cuando volvió a su habitación, escribió algo en una hoja de papel. Luego salió, caminó hasta la zona de lavandería y la dejó sobre una mesa de trabajo. Era una carta. No estaba firmada. No tenía nombre. Solo decía: gracias por mostrarme que el silencio también puede enseñar, y que el respeto empieza cuando dejamos de esperar aplausos. A los pocos días, el ambiente en el hotel había cambiado. Las órdenes ya no se gritaban, las miradas no se bajaban automáticamente, y aunque aún reinaba el silencio en muchos rincones, ya no era miedo, era respeto. Lucía pasaba más tiempo observando que hablando. Ya no caminaba como quien espera que el mundo se abra ante sus pasos, sino como alguien que comienza a notar los detalles. Los nombres. Las rutinas. Se cruzó con Sofía en el ascensor y por primera vez en años fue ella quien saludó primero. Buenos días. Sofía dudó un segundo antes de responder. Buenos días, señorita Lucía. Lucía sonrió levemente. Puedes decirme solo Lucía. Sofía asintió, sin saber qué pensar. Esa misma tarde, en el despacho de Esteban Larrea, se respiraba un aire distinto. Andrés estaba de pie, frente al ventanal, con los brazos cruzados. ¿Y bien?, preguntó Esteban desde su escritorio. ¿Qué opinas de mi hija? Andrés no respondió de inmediato. Es lista, mucho más de lo que aparenta, pero durante años confundió poder con valor. Esteban asintió. Lo sé. Ahora entiende la diferencia, o al menos está empezando. El empresario mayor se levantó lentamente. Yo ya no puedo enseñarle esas cosas, por eso te pedí que vinieras, no solo por negocios. ¿Querías ponerla a prueba? Quería que viera el mundo desde otro ángulo, y no hay mejor manera de hacerlo que obligarla a mirar hacia abajo y descubrir que allí también hay dignidad. Andrés se giró hacia él. La dignidad no se enseña con lecciones, se revela con actos. Por eso confío en que tú sabrás qué hacer a continuación. Lucía estaba en la terraza del hotel, ayudando a colocar centros de mesa para un evento privado. Nadie entendía por qué lo hacía, nadie se lo pedía, pero ella insistía. Si quiero entender cómo funciona todo, tengo que ensuciarme las manos. Decía, un camarero joven se le acercó tímidamente. Perdón,
Usted es la hija del dueño, ¿verdad? Lucía lo miró, sin molestia. Sí, ¿por qué? Es que nunca había visto a alguien como usted aquí, haciendo esto. Tal vez porque nunca antes quise ver esto yo misma. Él asintió, sin saber qué decir. Luego se alejó. Lucía siguió doblando servilletas. Esa noche, en el salón principal, se celebró la firma oficial del nuevo acuerdo societario. Todo era lujo: manteles blancos, copas alineadas con precisión, música suave. La alta sociedad llenaba las mesas: empresarios, políticos, periodistas. Y allí estaba Lucía, caminando entre ellos con una seguridad distinta, más tranquila, más real. Andrés apareció a su lado sin anunciarse. ¿Preparada para sonreír ante los flashes? Nunca me gustaron los flashes. Lo sé. La miró un instante. Luego señaló discretamente hacia el extremo del salón. Tu padre quiere que digas unas palabras. Lucía asintió. Caminó hacia el micrófono. Los murmullos se apagaron. Las copas dejaron de chocar. Todos la miraban. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hizo una pausa. Hoy celebramos una alianza estratégica, un nuevo paso para este hotel y esta ciudad. Pero yo quiero hablar de otra cosa, de lo que no sale en los titulares. Los rostros se tensaron ligeramente. Ella continuó. Quiero hablar del respeto, del trabajo silencioso, de las personas que sostienen este lugar todos los días sin que nadie las vea. Miró directamente al personal reunido al fondo del salón. Este hotel no sería lo que es sin ellos, y yo no sería quien estoy intentando ser, si no fuera porque uno de ellos me enseñó una lección que necesitaba. Se hizo un silencio denso. A veces hay que perder un poco de orgullo para ganar algo mucho más importante. Terminó con una leve inclinación de cabeza y volvió a su lugar. No hubo aplausos fuertes, solo un murmullo general de aprobación. Andrés se acercó. No esperaba eso. Yo tampoco, respondió ella. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban y la música terminaba, Lucía salió al jardín. El aire era fresco, la noche estaba en calma. Allí estaba Andrés. Solo, de pie junto a la fuente. ¿Pensaste que no me atrevería a hablar?, preguntó ella, acercándose. Pensé que ibas a decir lo correcto, pero lo hiciste mejor. Dijiste lo verdadero. Lucía sonrió. Luego se sentó en el borde de la fuente. ¿Y ahora qué? Andrés se encogió de hombros. Ahora todo depende de ti. ¿De nosotros? No hay nosotros, Lucía. No todavía. Ella lo miró, sin ofensa, solo entendiendo. ¿Y si cambio? Entonces hablamos. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto y el viento anunciaba tormenta. Lucía caminaba por el pasillo de servicio con pasos firmes, sin adornos. Había dejado en su habitación los tacones, el maquillaje y la actitud distante. Llevaba zapatillas blancas y una camisa sencilla arremangada hasta los codos. Buscaba a alguien. Revisó la lavandería, el área de cocina, incluso los jardines. Nada. Finalmente lo encontró en la sala de control de mantenimiento. Andrés revisaba unos planos con el encargado del sistema eléctrico. Al verla, levantó la mirada sin sorpresa. «Necesito hablar contigo», dijo ella. Él asintió, se despidió del encargado con un apretón de manos y la siguió por el pasillo hasta una pequeña sala de descanso. Cerró la puerta detrás de ellos. Lucía se volvió hacia él, sin rodeos. «Quiero que me digas qué piensas de mí. No como socio, no como hija del dueño, como persona». Andrés se apoyó contra la pared. La miró durante unos segundos, sin apuro. «Pienso que estás en proceso, que estás dejando de actuar, pero todavía no sabes quién eres cuando nadie te observa. ¿Y tú sí? No vine a este hotel para juzgarte, vine para entender, y para cambiar cosas. ¿Incluyéndome? Eso depende de ti». Lucía asintió, aceptando la verdad sin discutirla. «¿Te decepcioné? No, pero me preocupaste». Ella se sentó en una silla de plástico. «No sé cómo vivir sin tener siempre el control, pero por primera vez tampoco quiero tenerlo todo».
Andrés se acercó, cruzó los brazos. Entonces estás más cerca de entenderlo que la mayoría. Esa tarde, Lucía volvió al vestíbulo, pero esta vez no para dar órdenes. Se detuvo frente al mostrador de recepción. Sofía, necesito que me enseñes a hacer tu trabajo. La mujer levantó la vista, confundida. Disculpa. Quiero aprender cómo funciona todo desde aquí. Los turnos, las reservas, los reclamos, todo. Sofía la miró por unos segundos. Luego asintió lentamente. Muy bien, empiezas mañana a las 8, uniforme blanco, sin excepciones. Lucía sonrió. Entendido. Durante los días siguientes, los empleados vieron algo que nadie había visto jamás. Lucía Larrea atendiendo llamadas, imprimiendo fichas de ingreso, resolviendo errores en el sistema de facturación. Algunos pensaban que era una farsa, otros que duraría poco. Pero no fue así. Aprendió rápido, escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba sin soberbia. Y lo más extraño de todo, pedía perdón cuando se equivocaba. El rumor se extendió por todo el edificio. La hija del dueño, trabajando como una más, sin cámaras, sin discursos, solo con paciencia. Una mañana, mientras revisaba registros de habitaciones con Sofía, recibió una llamada al interno. Lucía, te buscan en la terraza, es urgente. Subió sin dudar. Allí estaba su padre, de pie junto a una figura elegante, una mujer de unos 50 años, vestida con sobriedad, mirada aguda. Lucía, dijo Esteban, te presento a la doctora Mariana Guerra. Es directora de una fundación de formación profesional para jóvenes sin recursos. Estamos a punto de firmar una alianza con ellos. Me gustaría que tú la lideraras. Lucía frunció el ceño. ¿Yo? Tú, dijo su padre, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Este proyecto no es una fachada, es real. Necesita compromiso, capacidad y humildad. Mariana extendió la mano. He oído hablar de tu transformación. Me gustaría verla en acción. Lucía aceptó el reto. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Lucía trabajó junto a la fundación. Recorrió escuelas. Habló con jóvenes que no sabían si tendrían un plato caliente al día siguiente. Les enseñó lo que sabía, pero sobre todo, aprendió de ellos, y Andrés observaba. No intervenía, pero estaba presente. Una tarde, mientras ella salía de una charla con alumnos, lo encontró esperándola en el pasillo. No sabía que venías, dijo ella, algo sorprendida. Quería verte en este rol, fuera del hotel, lejos del apellido. Lucía sonrió con cansancio, pero también con orgullo. No sé si lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo de verdad, y eso ya es más de lo que muchos logran. Hubo un silencio entre ellos. ¿Y ahora sí hay un «nosotros?» preguntó ella sin rodeos. Andrés la miró. Luego asintió con una calma sincera. Ahora sí, pasaron 6 meses. El hotel funcionaba con una nueva energía. Ya no era solo un lugar de lujo para clientes ricos. Era también un espacio donde la dignidad, el esfuerzo y la empatía empezaban a notarse en cada rincón. Lucía caminaba por el pasillo principal con un grupo de jóvenes en formación. Todos vestían uniformes sencillos, pero caminaban erguidos, con mirada atenta. Era su primera visita al lugar donde trabajarían en prácticas. Recuerden que este no es un examen, les decía ella. Aquí no tienen que demostrar que valen. Solo tienen que aprender, observar y ser ustedes mismos. Uno de los chicos, de apenas 17 años, levantó la mano. ¿Y si cometemos errores? Lucía sonrió. Entonces aprenderán más rápido. Al fondo del pasillo, Andrés la esperaba junto al mostrador. Ella se acercó con paso tranquilo. ¿Listos para la jornada?, preguntó él. Siempre, respondió ella. Andrés saludó a los jóvenes con una sonrisa, les hizo una breve introducción y juntos comenzaron el recorrido. Mientras caminaban, algunos empleados los saludaban con naturalidad. Ya no era raro ver a Lucía entre ellos, era parte del equipo. Esa tarde, en la terraza, Lucía se sentó a descansar. El viento suave movía las copas de los árboles.
El cielo estaba despejado, y desde allí se veía parte de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo había sido, en lo que había hecho, y en lo que aún le faltaba. Andrés se sentó a su lado, sin decir nada. Se quedaron así, en silencio. ¿A veces te cuesta perdonarte a ti mismo?, preguntó ella. Sí, pero recordar por qué lo intento me ayuda a seguir. Ella asintió. Miró sus manos. Cuando te tiré ese café, ni siquiera me importaba quién eras. Me dolía algo, y no sabía qué. Ahora lo sé. Andrés la miró. ¿Y qué era? Vacío. Vivía llena de cosas, pero vacía de sentido. Me bastaba con mandar, nunca con conectar. Y ahora quiero lo contrario. Quiero ver a la gente, escucharla, valorarla, aunque eso me haga más vulnerable. Andrés sonrió apenas. La vulnerabilidad es el inicio de todo lo verdadero. Días después, en una reunión con los nuevos inversores del grupo, Lucía fue presentada como directora de proyectos sociales del hotel. Fue la primera vez que su nombre apareció en un título sin necesidad de aclarar quién era su padre. Cuando terminó su exposición, recibió un aplauso sobrio, profesional, uno de esos que no se dan por protocolo, sino por respeto. Una mañana, mientras ordenaba papeles en la oficina de formación, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una libreta de notas. Era la misma libreta que Andrés había usado durante su periodo como limpiador. Estaba llena de anotaciones detalladas, fallas en la gestión, gestos de respeto, actos de desprecio, nombres. En la primera página, escrita a mano, una única línea. No se trata de qué haces cuando todos te miran. Se trata de lo que haces cuando nadie espera nada de ti. Lucía cerró el cuaderno y lo guardó en su escritorio. Esa misma tarde, al salir por la entrada de servicio, vio a un nuevo empleado cargando cajas. Era joven, delgado, sudaba bajo el sol. Justo cuando una de las cajas se le resbaló, Lucía corrió y la sostuvo con ambas manos antes de que cayera. ¿Estás bien?, le preguntó. El chico la miró, confundido. Luego asintió. Sí, gracias, señora. Lucía. Solo Lucía, él sonrió. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta el final de esta historia. ¿Alguna vez subestimaste a alguien por su apariencia, por su ropa, por su trabajo? ¿Te gustaría que te juzgaran de la misma manera? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia te hizo pensar, si alguna parte te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que todos merecen respeto.